María estaba de pie en un pasillo medio oscuro, tratando de no llorar. En la cocina se oían voces fuertes. Su amado Alejandro y su madre hablaban en voz alta. Mírala nada más, exclamaba con indignación Carmen Isabel. El lápiz labial es provocador, la falda tan corta y su comportamiento nada de modestia. María se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón se encogía. Estaban hablando de ella, sin duda. Miró de reojo el viejo espejo en la pared. Realmente se veía tan mal. En el reflejo vio a una chica asustada, con una falda ajustada de mezclilla. Dios mío, susurró, tratando de calmarse. Sus grandes ojos grises brillaban de tristeza y sus labios temblaban. Era una ropa moderna común, nada especial. ¿Por qué Carmen Isabel estaba tan molesta con ella? Mamá, respondió Alejandro con calma, yo mismo le compré ese lápiz labial y la falda es genial, me gusta. Carmen levantó las manos con desesperación. Pero lo hago por tu bien. ¿Es que ya no hay chicas decentes? ¿Te acuerdas de Clara, la sobrina de la tía Lucía? Modesta, buena ama de casa. ¿Y tú a quién trajiste? Recuerdo cuando de niño traías gatitos de la calle a casa. María se encogió de dolor, pero Alejandro respondió con firmeza. Mamá, basta. Ni siquiera intentas conocer a María. Y además, es mi vida. Al escuchar esto, María sintió una cálida oleada envolviendo su corazón. Alejandro la defendía. Quería irse lejos de allí, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. No había escuchado la conversación a propósito, solo pasaba por ahí, y ahora estaba en el pasillo, apretando los puños. Su alma pareció elevarse, cuando Alejandro agregó con seguridad que María era la mejor chica de su vida y que nunca la dejaría. María, sintiéndose más fuerte, pensó para sí misma: intenta lo que quieras, no lograrás nada. 3 meses después se casaron. La boda fue perfecta, como un cuento de hadas. Pronto, los recién casados se fueron de luna de miel a tierras cálidas. En el avión, María no pudo contener las lágrimas de felicidad. Sabía que la esperaba una vida con el esposo más cariñoso y amoroso del mundo. Después de regresar de sus vacaciones, Alejandro y María se establecieron en su acogedor apartamento. Ese lugar alguna vez perteneció a la abuela de Alejandro, Ariana Leonor, quien, a pesar de su buena salud, decidió cederle el apartamento a su nieto. Se mudó con los padres de Alejandro, diciendo al despedirse: ahora será más fácil para mí, y ustedes construyan su fortaleza de amor y tengan bebés lo antes posible. María tomó las palabras de la abuela como una guía para actuar. 9 meses después, la feliz noticia se convirtió en un verdadero regalo para ellos. Al decidir el nombre del futuro bebé, María exclamó con alegría: ¡qué nombre tan genial! Así se llamaba mi maestro favorito. Pero no todos lo tomaron con el mismo entusiasmo. Carmen Isabel, la madre de Alejandro, frunció el ceño con sospecha y llevó a su hijo a la cocina. ¿De verdad, mamá? ¿De dónde sacas esas ideas?, exclamó Alejandro. Carmen ya había logrado construir toda una conspiración. Le parecía que María
podría haber tenido un romance con aquel maestro, ya que decidieron nombrar al niño como él. Alejandro se apresuró a desmentir el escenario de su madre. En ese entonces tenía casi 70 años. Además, María no es así. Carmen solo resopló, pero no discutió. La vida siguió su curso hasta que un día una antigua compañera de clase llamó a María para invitarla a una reunión de exalumnos. María decidió ir, mientras Alejandro se quedó en casa con el pequeño, ya que no conocía a ninguno de los amigos de la escuela de su esposa. Tarde en la noche, María regresó a casa de buen humor y con entusiasmo contó sobre la reunión. Entre otras cosas, mencionó a Ramón, un antiguo compañero de clase que se convirtió en un empresario exitoso y parecía una estrella de cine. Él fue mi primer amor de la escuela, agregó sonriendo. Alejandro se tensó, pero rápidamente se recompuso. ¿Qué importaban esos amores infantiles del pasado? Todo eso era una tontería. Sin embargo, le pidió a su esposa que no mencionara más a su compañero de clase, y María cambió de tema sin problemas. Pasó el tiempo. En el cuarto cumpleaños del pequeño Diego, Alejandro decidió hacer una broma sobre ese tal Ramón. Quizás la broma no fue muy acertada, porque el ambiente en la mesa festiva se volvió tenso de inmediato. Carmen Isabel entendió al instante que se avecinaba un conflicto y rápidamente llevó a su hijo a la cocina, claramente con la intención de volver a hablar sobre su nuera. Tal vez el pasado seguiría siendo una fuente de malentendidos familiares, pero donde hay amor, siempre hay lugar para la reconciliación. Alejandro, dime, comenzó suavemente su madre, ¿ese Ramón siempre ha vivido aquí? Su hijo frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. Sí, creo que sí. Después de la escuela, mi padre le ayudó a conseguir trabajo, respondió él, algo inseguro. Su madre entrecerró los ojos con picardía. Ahora todo tiene sentido. Alejandro se puso en guardia, sintiendo que su madre tramaba algo. Diego es su hijo. María definitivamente tuvo un hijo con Ramón, declaró triunfante. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par por la sorpresa. Mamá, ¿qué estás inventando? Trató de detenerla, pero su madre ya estaba desarrollando su teoría. Recordó cómo, poco antes de la noticia del embarazo de María, ella y Alejandro habían tenido una fuerte discusión. Parecía que su relación había terminado, pero pronto María anunció que esperaba un hijo y el conflicto quedó en el olvido. Y por cierto, Diego no se parece a ti, continuó su madre con seguridad. Tú, por ejemplo, nunca tuviste pecas. Alejandro se quedó pensativo. Cuanto más reflexionaba, más crecían sus dudas. Finalmente, incapaz de soportarlo más, le hizo a su esposa una escena escandalosa. O una prueba de ADN o el divorcio, exclamó furioso. María se sonrojó de indignación, pero se recompuso rápidamente. De acuerdo, dijo con calma, pero entonces tú también te harás la prueba. ¿Qué? Alejandro se quedó atónito. Sí, la prueba de paternidad. No confías en mí, pero crees ciegamente en tu madre.
quizás tú tampoco eres hijo de tu padre. Alejandro se enfureció, pero María no cedió. Hagamos la prueba, declaró firmemente, pero prepárate para comprobar también tu parentesco con tu padre. Poco a poco, Alejandro se dio cuenta de que su esposa tenía razón. Las sospechas eran un asunto serio y no se debían tomar a la ligera. Sabía que convencer a su padre de hacerse la prueba no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. María, aunque herida, aceptó apoyarlo. Pero tu madre tendrá que disculparse si la prueba confirma que Diego es tu hijo, exigió Alejandro. Su madre sonrió con malicia. Ya veremos cómo termina todo esto, dijo con una sonrisa astuta. Finalmente, se revelaron los resultados de la prueba de Diego. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Apenas podía contener las lágrimas, dispuesto a arrodillarse ante María y pedirle perdón por su desconfianza. Pero su esposa solo le lanzó una mirada fría y centró toda su atención en su suegra. La madre de Alejandro se puso pálida, su rostro se cubrió de manchas rojas y su mirada se volvió tensa, como si luchara por contener una explosión interna. Mamá, ¿no querías decirle algo a María?, dijo Alejandro en voz baja pero firme, sin apartar la vista de su madre. Sin embargo, ese fue solo el primer golpe del destino. Alejandro sacó lentamente un segundo sobresellado de su bolsillo. Aquí están los resultados de la prueba de paternidad entre mi padre y yo, anunció con calma. Era una condición de María. Creo que ahora es el momento adecuado para descubrir la verdad. Estas palabras hicieron que la madre de Alejandro se irguiera de golpe. Su rostro se volvió mortalmente pálido y sus manos se aferraron involuntariamente al borde de la mesa. Susurró apenas audible: No. Alejandro frunció el ceño, sorprendido por su reacción, pero continuó abriendo el sobre. Su padre también se acercó, mirando el documento con interés, siempre curioso por todo lo nuevo. Incluso abordó la prueba de ADN con interés científico. Ambos se quedaron mirando la tabla de resultados. Alejandro leía los números lentamente, esperando haberse equivocado. Aquí hay algo que no cuadra. Su padre, ajustándose las gafas, le arrebató el papel de las manos y lo examinó detenidamente. Sí, parece un error, murmuró, aunque su voz denotaba dudas. Esta vez, la abuela de Alejandro, Ariana Leonor, no pudo contener una sonrisa sarcástica. Sus ojos brillaron con una luz fría. Vaya, vaya, qué interesante se ha puesto todo. Sin embargo, Carmen Isabel, que siempre se había mantenido orgullosa y digna, se derrumbó en ese momento. El secreto que había guardado durante tantos años salió a la luz. Alejandro no era hijo biológico de su padre. Todo lo que había intentado olvidar se convirtió inesperadamente en conocimiento público para toda la familia. La casa se llenó de gritos, reproches y acusaciones. Los vecinos, alarmados por el ruido, comenzaron a golpear las paredes y hasta amenazaron con llamar a la policía. María, encogida en un rincón, se apretó contra la fría pared.
no sentía alegría por esa victoria. Al contrario, la consumía un profundo sentimiento de culpa. Creía haber destruido la vida de Alejandro. No es tu culpa, dijo Alejandro en voz baja, acercándose a ella y abrazándola. Es mejor conocer la verdad, por amarga que sea. Él mismo apenas podía asimilar lo que había sucedido. A pesar de todo, su padre, aunque no de sangre, seguía siendo la persona más cercana en su vida. Gracias por ayudarme a abrir los ojos, dijo él. Sin ti, nunca lo habría creído, pero en el fondo de su corazón, todavía se negaba a aceptar la traición de aquel a quien siempre había considerado la persona más confiable del mundo. Sergio y Marisol Gálvez, a primera vista, parecían una pareja y una familia completamente normales. Se casaron hace solo unos meses, sin grandes fiestas ni ceremonias pomposas. Simplemente fueron al registro civil y formalizaron su matrimonio. ¿Por qué tan modestamente? Los padres de Marisol no estaban contentos con su elección. Les parecía que Sergio no era el hombre adecuado para su hija. El amor debe ser verdadero, repetía a menudo Isabel Jiménez, la madre de Marisol. Es demasiado guapo y demasiado seguro de sí mismo. Y si es un mujeriego, ¿quién sabe cómo terminará todo? Miraba con preocupación al novio de su hija, esperando algún engaño. Sin embargo, Marisol confiaba en su amor y se negaba a escuchar las advertencias. A los padres no les quedó más remedio que aceptar la situación y esperar lo mejor. Para celebrar al menos un poco la boda, los padres de Marisol organizaron una pequeña cena familiar, invitando a los padres de Sergio. Isabel, aunque era una mujer de principios estrictos, no podía permitir que su hija viviera en unión libre. Sergio era mayor que Marisol y tenía un carácter bastante complicado, pero eso no la asustaba. Estaba segura de que podría hacerlo feliz. El padre de Marisol, Ramón Fernández, era más reservado. Sí decidió, pues está bien. Se decía a sí mismo. Lo que más le interesaba eran los partidos de fútbol. En su juventud, Ramón había sido un delantero talentoso en el equipo local y hasta soñaba con una carrera en el deporte profesional. Ahora, el fútbol seguía siendo su principal pasión. Los padres de Marisol siempre se esforzaron por darle lo mejor. Le proporcionaron una buena educación y apoyaron sus sueños. Marisol no destacaba por su apariencia, pero era encantadora, alegre y amable, cualidades por las que todos la querían. Sergio se enamoró de Marisol aún en la escuela, pero en ese entonces él ni siquiera la notaba. Siempre estaba rodeado de chicas mayores y más llamativas. Pasó el tiempo y los amigos de Sergio, uno tras otro, formaron sus propias familias, mientras él seguía solo. Un día, cansado de la soledad y las dificultades de la vida, recordó a Marisol. Me ama, así que será una esposa fiel, pensaba. Dicen que es una excelente ama de casa. El hogar estará en orden. Siempre habrá comida deliciosa en la mesa. Además, su familia ayudará si es necesario. Esta decisión le pareció bastante razonable. Sergio decidió que casarse con Marisol era la decisión correcta.
Los padres de la chica le regalaron un amplio apartamento de 3 habitaciones con muebles caros y una decoración moderna, además de prometer apoyo financiero. Con una dote así, no había que preocuparse mucho por el futuro. Vivir con comodidad, eso sí es vida, reflexionaba Sergio, convencido de que podría manejar fácilmente a la enamorada Marisol. Los padres de Sergio, Javier Ruiz y Camila López, estaban encantados con la idea de emparentar con la acomodada familia Gálvez. La madre de Marisol, Isabel Jiménez, dirigía una gran base de producción y en su casa siempre había comida deliciosa y cosas hermosas. Para la familia de Sergio, que tenía 3 hijos, tales comodidades eran un lujo poco común. El hijo mayor de Sergio llevaba orgullosamente el nombre de Mateo, en lugar de otro que alguien podría haber imaginado. Los familiares de Marisol se preparaban para la boda a lo grande. A pesar de su descontento con el futuro yerno, la madre de la novia decidió organizar una celebración lujosa. Los invitados fueron recibidos con mesas cubiertas con manteles blancos y platos exquisitos. La pieza central fue un enorme pastel de bodas que parecía una obra de arte. El padre de Marisol, levantando con moderación una copa de caro champán francés, deseó felicidad a los recién casados. La madre, con semblante serio, advirtió a Sergio: «Cuida a nuestra hija, o te las verás conmigo». Los padres del novio parecían modestos en medio de la lujosa celebración. El padrastro de Sergio murmuró algo sobre la felicidad familiar, mientras que su madre, sinceramente, deseó a los jóvenes amor y nietos inteligentes. La luna de miel en Egipto o Turquía tuvo que posponerse, ya que Sergio no disponía de ese dinero. El invierno ya se acercaba y los recién casados decidieron pasar unos días en una acogedora casa de campo cercana. La primera nieve cayó justo a su llegada y disfrutaron esquiando y deslizándose en trineo. La vida familiar comenzó tranquilamente. Sergio se adaptó rápidamente a su papel de esposo, mientras que para Marisol todo era nuevo. Al regresar a casa, se sumergieron en sus rutinas habituales. Marisol continuó trabajando en una agencia de viajes y Sergio consiguió empleo como conductor. Sin embargo, su suegra insistió en que encontrara algo mejor. Gracias a sus contactos, Sergio obtuvo un puesto en la base de producción que ella dirigía. Tal como Sergio había planeado, la vida con Marisol resultó ser acomodada. Ella lo cuidaba y en casa siempre olía a algo delicioso. Su vida transcurría tranquila y sin preocupaciones, como si todo hubiera salido exactamente como Sergio había soñado. Sergio siempre salía al trabajo con un almuerzo casero que Marisol preparaba con amor. Su hogar era acogedor, cálido y lleno de cuidado. Sergio empezó a notar que su guardarropa también había mejorado. Ahora tenía botas nuevas para el invierno, una chaqueta elegante, un traje y varias camisas. Estas prendas le gustaron mucho. Ahora, bien vestido, se sentía más seguro de sí mismo. Con el tiempo, esto se reflejó en su comportamiento. Sergio empezó a ser más atento con su esposa.
Le traía sus dulces favoritos, hacía pequeños regalos y le decía cumplidos. Sin embargo, el dinero seguía sin alcanzar para cosas caras. Había que pagar las facturas y comprar alimentos. Y Marisol estaba acostumbrada a una vida cómoda. Cuando la ayuda de sus padres empezó a llegar con menos frecuencia, Sergio tuvo que buscar trabajos adicionales, lo que no le agradaba mucho. Pero un día, Marisol, radiante de felicidad, le anunció que estaba embarazada. Soñaba con que el bebé se pareciera a Sergio, solo que en ese momento aún no sabía que llevaba más de un hijo en su vientre. Sergio entendía lo que significaba ser padre, pero a sus casi 30 años no se sentía preparado. En su familia había 3 hijos, y a menudo la atención no alcanzaba para todos. Por otro lado, Marisol se sumergió por completo en sus sueños de maternidad. Pasaba horas en tiendas de artículos para bebés, eligiendo pequeños gorros, pañales y bufandas. A veces sus compras eran demasiado impulsivas y no siempre necesarias. En el tercer mes de embarazo, la pareja decidió compartir la feliz noticia con sus familias. Los padres de Sergio recibieron la noticia con calma. Ellos mismos habían criado a sus hijos en condiciones modestas. En cambio, los padres de Marisol estaban encantados. La abuela soñaba con una nieta princesa y el abuelo con un nieto valiente. Después de eso, la ayuda financiera de la familia se reanudó, lo que alivió un poco la situación. Pero cada día la vida cambiaba. Sergio tuvo que acostumbrarse a nuevas responsabilidades y reglas. La libertad a la que estaba acostumbrado quedó en el pasado. Se esforzaba por adaptarse, pero a veces sus viejos hábitos volvían a aparecer. Sin embargo, la vida seguía su curso, y cada nuevo día traía desafíos y cambios inesperados que había que enfrentar. Sergio ya entendía que le esperaba mucho por delante y que, pasara lo que pasara, no había marcha atrás. Desde el principio, Ana Nikolaevna decidió mantener a su yerno bajo control. Siempre creyó que debía tenerlo vigilado. La situación llegó al punto de que instaló en secreto una cámara diminuta en el interior del coche de Sergio. Ahora todo lo que hacía él estaba a la vista y, lamentablemente, sus sospechas pronto se confirmaron. Resultó que este astuto hombre llevaba en su coche antiguas novias. La suegra lo escuchó varias veces, concertando citas con ellas en lugares apartados. Aún más doloroso fue oír cómo hablaba despectivamente de su esposa. Isabel, la madre de Marisol, quería atraparlo con las manos en la masa, pero entendía que no era el momento. Marisol estaba esperando un hijo y sería cruel causarle sufrimiento. Tuvo que soportar todo por el bienestar de la futura madre. Marisol, completamente inmersa en la espera del bebé, no notaba nada. Se cuidaba y trataba de evitar preocupaciones innecesarias. A veces le parecía que su marido se había vuelto más frío y decía menos palabras agradables, pero se consolaba pensando, es normal, a veces los hombres se encierran en sí mismos. La salud de la futura madre estaba bien. Su joven cuerpo
soportaba todo, y ella incluso seguía ocupándose de las tareas del hogar. En el 6.º mes de embarazo, su marido solía ir al mercado a comprar fresas frescas, ya que era su único antojo. El tiempo pasó, llegó el verano, la temporada de vacaciones. La pareja había pospuesto su luna de miel para los cálidos meses de verano, pero los sueños románticos se habían desvanecido. De repente, Sergio empezó a hablar de lo mucho que quería ir al mar. Marisol lo apoyó sin sospechar que él planeaba ir solo. Cuando ella comenzó a hacer las maletas, él la detuvo bruscamente. Con esa barriga solo asustarás a los turistas. Quédate en casa, no te pasará nada. Estas palabras hirieron profundamente su corazón. Además, los médicos le habían advertido recientemente que por su salud era mejor evitar los viajes. Sergio se fue, dejando a su esposa embarazada sola. Marisol no se atrevió a contarle a su madre sobre su traición. Silenciosamente secaba sus lágrimas, tratando de controlar la presión que subía. Cada día esperaba una llamada de su marido, pero él rara vez se acordaba de ella. Sergio se sentía verdaderamente libre. Las responsabilidades, la familia, las expectativas, todo eso parecía haberse desvanecido, disolviéndose en la distancia. Se sentía joven y atractivo otra vez, como en los días en que era soltero y disfrutaba de la atención de las mujeres. En ese momento, ninguna obligación lo agobiaba. Los pensamientos sobre su esposa y el futuro bebé le parecían algo lejano, casi irreal. Mientras tanto, Marisol, consumida por la ansiedad y la soledad, decidió hacer una llamada importante. Mamá, creo que tenías razón sobre Sergio. No le importamos ni yo ni nuestro bebé. Se fue tranquilamente de vacaciones al mar, como si no tuviera familia. Su madre, Isabel Jiménez, llegó tan rápido como pudo. ¿Y ahora qué, hija? ¿Ya ves quién es realmente? Marisol bajó la cabeza y susurró entre lágrimas. Si supieras toda la verdad. Isabel la abrazó, acariciándole suavemente la espalda. Tranquila, cariño, tu bebé será tu mayor alegría. La vida a veces nos da sorpresas desagradables, pero siempre hay algo bueno por venir. Juntas superaremos todo. Pero el destino dio un nuevo golpe. El fuerte estrés provocó un parto prematuro en Marisol. La llevaron de urgencia al hospital. En esos momentos de angustia, toda la familia Gálvez rezaba por ella y por sus futuros hijos, esperando un milagro. Y así ocurrió. Marisol dio a luz a 2 hermosos bebés, un niño y una niña. Esto fue un verdadero regalo para sus padres, trayendo alegría y consuelo, pero todos quedaron impactados por un hecho inesperado. El niño nació con piel oscura, claramente mestizo, mientras que la niña tenía un aspecto completamente normal. Los médicos no podían encontrar una explicación. Marisol juraba que nunca había sido infiel. Sin embargo, eso no importaba. La familia estaba feliz con la llegada de los pequeños, lista para rodearlos de amor y cuidado. La casa ya estaba preparada. La cuna esperaba a sus pequeños dueños.
Todo lo demás quedó en segundo plano. Lo importante era que los bebés estaban sanos y la familia era feliz. Marisol no tuvo problemas con la lactancia. Los niños crecían fuertes y saludables. El parto fue atendido por un joven médico, Miguel Álvarez, un viejo conocido de sus años escolares. Resultó que él había estado enamorado de Marisol durante mucho tiempo, aunque ella nunca lo había sospechado. Y Sergio, mientras él seguía ocupado con sus asuntos, en casa lo esperaba una sorpresa tan grande que apenas pudo articular palabra. Marisol había dado a luz a gemelos, un niño y una niña. Pero había un problema. El niño era mestizo. Sergio no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de la lealtad de su esposa. Sus pensamientos estaban completamente confusos, pero su indignación no conmovió a nadie. Su suegra rápidamente puso todo en claro, presentando grabaciones con pruebas irrefutables. Que no quede ni rastro de ti aquí, declaró con firmeza. Sergio solo se burló. Sin problema, tu hija me engañó. Mientras Sergio ardía de furia, Marisol de repente comprendió que vivir con alguien así era imposible. ¿Cómo podía haber abandonado a su esposa embarazada y desaparecer? Todo encajó. La decisión llegó por sí sola. El divorcio. Un marido así no le hacía falta. Ahora tenía lo más importante, sus hijos. Quedaba una pregunta. ¿Por qué su hijo había nacido mestizo? La respuesta a este enigma la dio la abuela Camila López. Ella reveló un secreto largamente guardado. Perdóname, hijo, tu padre no es Mateo, quien murió en el norte, sino Esteban, de Brasil. Las palabras de su madre le desgarraron el corazón, pero aclararon muchas cosas. El destino había hecho sus ajustes y la vida continuaba. Y Marisol finalmente encontró la verdadera felicidad. Miguel, aquel médico, comenzó a visitarla con frecuencia para revisar a los bebés. Con el tiempo, esas visitas se convirtieron en algo más. Su cuidado y bondad llenaron de calidez el corazón de Marisol. Un día soleado, paseaban por el parque, tomados de la mano, entre hojas doradas caídas. Al lado estaba el cochecito con los gemelos. El destino le había dado a Marisol una nueva familia y la esperanza de un futuro brillante. Cuando Diego irrumpió en la casa y dijo fríamente: quiero el divorcio, y cuanto antes, mejor. Isabel sintió como si la hubieran golpeado con una descarga eléctrica. Hacía tiempo que sentía que su relación se hundía, pero no esperaba un final tan abrupto. Durante los últimos meses había hecho todo lo posible por salvar a su familia, pero ese día Diego parecía otra persona. Con furia en los ojos, gritó tan fuerte que parecía que las paredes se derrumbarían. No te atrevas a contradecirme. Todo aquí es mío, el apartamento, el dinero. Tú no eres nadie. Esas palabras sonaban como una sentencia. Isabel comprendía que Diego hablaba en serio. Después de 5 años de matrimonio, se había dedicado completamente al hogar, posponiendo sus propios sueños y su carrera. El apartamento que Diego había heredado de sus padres
no le pertenecía. El futuro se presentaba sombrío. Tras el divorcio, corría el riesgo de quedarse sin nada. Al día siguiente, mientras Diego estaba en el trabajo, Isabel llamó a su madre. Su voz estaba llena de preocupación y desesperación. Mamá, ven, necesito tu consejo con urgencia. Una hora después, su madre ya estaba en su casa. Hablaron durante mucho tiempo, tratando de encontrar una solución. Hija, recuerda, nuestras puertas siempre están abiertas para ti, dijo su madre, pero sabes que vivir con nosotros para siempre no es una opción. Necesitas un trabajo, uno que te permita alquilar un lugar y ser independiente. Las palabras de su madre le llegaron al alma. Isabel sabía que su madre tenía razón. Cuando se fue, Isabel se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. De repente, recordó a su vieja amiga Elena, quien una vez le había ofrecido trabajo en su oficina. Era una oportunidad. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y marcó su número. Acordaron encontrarse en una cafetería. De camino, Isabel ya estaba planeando su futuro. Diego puede quitarme todo, pero mi dignidad nunca la perderé, pensó con determinación. Elena llegó antes y ya la esperaba en una mesa. Cuando Isabel se sentó frente a ella, fueron directamente al grano. Su amiga la escuchó atentamente sin interrumpirla y luego preguntó en qué podía ayudarla. Dijiste que había vacantes en tu oficina. ¿Sigue en pie esa oferta? Si es así, estoy lista para empezar mañana mismo. Necesito demostrarle a Diego que puedo vivir sin él. Necesito dinero y trabajo, y no voy a perder tiempo, dijo Isabel con firmeza. Elena comprendió de inmediato la seriedad de la situación. Ella misma había pasado recientemente por un divorcio. Te ayudaré. Hablaré con mi hermano, que es una persona influyente en la empresa, y su opinión es muy respetada. ¿Lo recuerdas, Alejandro? Lo conociste en mi cumpleaños. En ese entonces estaba muy interesado en ti y preguntó si te habías divorciado por casualidad, agregó Elena con una sonrisa. Isabel frunció el ceño, entrecerrando los ojos. ¿De qué estás hablando? Entendió perfectamente lo que su amiga insinuaba. Ella misma había notado a Alejandro antes. Era imposible no hacerlo. Alto, apuesto, con rasgos agradables y, aparentemente, con una buena posición económica. Cuando se dio cuenta de que él seguía interesado en ella, algo dentro de Isabel se agitó. La idea del divorcio ya no parecía tan aterradora. Con un evento importante por delante, Isabel decidió que debía lucir impecable. Después de hablar con su amiga, se dirigió a una boutique de moda en busca de un nuevo atuendo. Tomó prestado dinero de su madre, ya que ese día necesitaba deslumbrar, que su exmarido se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Por la noche sonó el teléfono. Era su amiga, llena de entusiasmo. Había logrado concertar una entrevista para Isabel. Era una gran noticia, pero un detalle la inquietó. La reunión podría coincidir con el día del juicio. Afortunadamente, todo se ajustó bien. Había suficiente tiempo entre ambos eventos. Isabel decidió que lograría hacer todo. Cuando su esposo regresó a casa, su mirada se detuvo de inmediato en el vestido nuevo.
Su ira se encendió de inmediato. Estaba convencido de que Isabel tenía un nuevo hombre. Su voz sonó amenazante, pero eso ya no le importaba. En su mente ya vivía una nueva vida en la que definitivamente no había lugar para él. Aunque el divorcio aún no se había finalizado, tenían que compartir la misma casa. Por eso, la invitación de sus padres para una cena familiar fue un verdadero salvavidas. Empacando algunas cosas, Isabel se dirigió a su casa sin especificar el motivo de la reunión. Solo quería un cambio de ambiente. Cuando su madre vio a su hija tan animada, no pudo evitar comentar: hace poco le temías al divorcio, y ahora pareces como si te hubieras quitado un gran peso de encima. ¿Qué pasó? Isabel sonrió con picardía. Pronto todo tendrá sentido, y añadió con confianza: Diego ya no puede herirme. No necesito su apartamento. Que se arrepienta de haberme dejado. Su madre quiso decir algo más, pero su padre entró en la habitación, invitándolos a todos a la mesa. Aunque la conversación se interrumpió inesperadamente, la madre de Isabel no podía olvidar las últimas palabras de su hija. Más tarde, cuando se quedaron solas después de la partida de los invitados, volvió al tema que le preocupaba. Isabel, siento que estás planeando algo. Solo te pido que pienses bien las cosas. Tu esposo podría dejarte no solo sin hogar, sino sin nada. Isabel respondió con calma y confianza: No espero nada bueno de él. Está claro que Diego no me dejará ni un centavo, pero me las arreglaré sola. Tengo mi propio plan. Ya veremos quién se queda con las manos vacías al final. Su madre la miró con preocupación, intentando descifrar sus intenciones, pero no lo logró. Decidió no insistir, esperando que Isabel lo contara todo cuando llegara el momento. Isabel prefería guardar sus pensamientos para sí misma. Su plan aún se estaba formando y sabía que los riesgos eran grandes. Pero primero tenía que asistir a la entrevista con el hermano de su amiga Elena para ver qué perspectivas le aguardaban. El día de la importante reunión se acercaba rápidamente. Isabel contaba las horas, pensando febrilmente en los detalles. La noche anterior a la entrevista, estuvo dando vueltas en la cama, imaginando todos los posibles escenarios. Solo quedaban 3 horas entre la entrevista y la audiencia de divorcio. Si todo salía según lo planeado, lograría hacer ambas cosas. Pero, ¿y si algo salía mal? Ese pensamiento inquietante no la dejaba tranquila hasta que finalmente el cansancio se apoderó de ella y se quedó dormida. A la mañana siguiente, Isabel se despertó de buen humor. Se preparó rápidamente, eligiendo un atuendo elegante, y se dirigió a la entrevista. A la entrada, ya la esperaba Alejandro, el hermano de Elena. Su aparición sorprendió gratamente a Isabel. Parecía que los rumores sobre su interés eran ciertos. Isabel, me alegra verla. Espero que me recuerde. Nos conocimos en el cumpleaños de Elena. La saludó Alejandro con una cálida sonrisa. Por supuesto, lo recuerdo, respondió ella con entusiasmo. Incluso recuerdo lo que llevaba puesto ese día. Tiene muy buen gusto. Alejandro sonrió discretamente.
halagado por su atención, y fue directo al grano. Resultó que su empresa realmente necesitaba un nuevo empleado, un asistente personal del propio Alejandro. El volumen de trabajo había aumentado drásticamente y ya no podía manejarlo solo. ¿Está dispuesta a asumir este trabajo?, preguntó con un leve tono sugerente. Isabel asintió con seguridad. No solo estaba lista para un nuevo puesto, sino también para una nueva vida que estaba a punto de comenzar. Por supuesto, tengo la experiencia necesaria, respondió de inmediato Isabel. Cuando mi esposo perdió su empleo, llevé a mi familia adelante y, al mismo tiempo, lo ayudé con su nuevo proyecto. Cuando el proyecto tuvo éxito, comenzó a ganar bien y decidió que era hora de que me quedara en casa. Así fue como me convertí en ama de casa. Pero hace poco me dijo que ya no me necesitaba y pidió el divorcio. Ahora tengo mucho tiempo libre, así que estoy lista para trabajar día y noche. Necesito distraerme. Lamento escuchar eso, dijo Alejandro. Quizás aún puedan arreglar las cosas. Podrían volver a estar juntos. Tal vez, pero ya no quiero eso, respondió Isabel en voz baja. Miró el reloj detrás de su futuro jefe y de repente recordó que llegaba tarde a la audiencia de divorcio. Rápidamente se disculpó, salió del despacho y se apresuró hacia el tribunal. Alejandro la siguió con una mirada pensativa. No podía dejar de pensar en ella. En el tribunal, Isabel se sentó en silencio, intentando no reaccionar a los comentarios sarcásticos de su exmarido. Diego lanzaba insultos y trataba de provocarla con palabras hirientes. Al mirarlo, el hombre que alguna vez amó le parecía ahora un completo extraño. Comprendió que había tomado la decisión correcta. Él se había convertido en alguien que ya no reconocía. La audiencia duró casi 2 horas. Cuando finalmente todo terminó, Isabel sintió un gran alivio. Estaba saliendo del edificio del tribunal cuando Diego la alcanzó y la agarró bruscamente del brazo. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Corriendo a los brazos de tu nuevo amante? Pues vete, solo quiero decirte algo. Todo lo que hubo entre nosotros fue un error. Pensé que te amaba, pero estaba equivocado. Isabel simplemente sonrió con calma. Sus palabras ya no significaban nada para ella. La esperaba una nueva vida llena de oportunidades y no pensaba regresar al pasado. Esa noche, el teléfono sonó nuevamente. Era Diego. Escucha, estuve pensando, ya que ahora no tienes dinero, podría prestarte algo. Por los viejos tiempos. Me lo devuelves cuando puedas, dijo con sarcasmo. Pero Isabel permaneció serena. Sus provocaciones ya no la afectaban. Su nueva vida apenas comenzaba y él ya no tenía lugar en ella. Con firmeza respondió: quédate con tu dinero y con tu apartamento. No los necesito. Quizás eso te ayude a encontrar una mujer, aunque dudo que alguien decente se interese por ti. No te preocupes por mí. Ahora tengo más dinero del que jamás tendrás. No me vuelvas a llamar. Adiós. Con esas palabras, colgó el teléfono. Era como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. Temía que su voz se quebrara, pero logró mantenerse firme hasta el final. A la mañana siguiente, Isabel decidió actuar de inmediato.
Lo primero que hizo fue marcar el número de Alejandro para organizar una reunión y discutir su nuevo trabajo. A Alejandro le sorprendió un poco la seguridad en la voz de Isabel, pero aceptó encontrarse con ella. De camino al café, Alejandro se detuvo en una floristería y compró un ramo de tulipanes. No quería que pareciera una felicitación por el divorcio, pero pensó que un pequeño gesto podría animarla. Cuando Isabel entró en la cafetería y vio a Alejandro, una sonrisa sincera iluminó su rostro. Pensé que íbamos a hablar de trabajo, pero parece que cree que lo invité a una cita. Bromeó con una ligera sonrisa. ¿Qué? No, respondió Alejandro, visiblemente avergonzado. El ramo es solo una muestra de respeto. Isabel se rió con alegría. Relájese, estaba bromeando. Vamos al grano. Quiero entender exactamente qué se espera de mí en este puesto. Según tengo entendido, necesita algo más que una secretaria, un verdadero asistente personal. Y eso es un trabajo serio. También me gustaría discutir el salario. Le aseguro que sé trabajar y siempre logro los mejores resultados. Al terminar su discurso, Isabel trató de parecer segura, aunque su corazón latía con fuerza. Alejandro pensó por un momento, antes de responder con confianza. Estoy seguro de que es una profesional. El salario le sorprenderá gratamente y también habrá bonificaciones adicionales, pero hablaremos de eso más tarde, agregó con una sonrisa astuta. Dado que será mi asistente personal, es posible que necesite su ayuda en cualquier momento. Por eso, le proporcionaremos alojamiento cerca de la oficina para mayor comodidad. Si está de acuerdo, puedo mostrarle su futura casa. Isabel no pudo ocultar su entusiasmo. Su nueva vida apenas comenzaba. Después de la reunión, Alejandro la llevó a su nuevo hogar. Al llegar, le entregó las llaves y se despidió con rapidez. Alguien la recibirá y le mostrará todo. Lamento no poder quedarme. Tengo una reunión importante, dijo mientras arrancaba el coche. Con las llaves en la mano, Isabel abrió la puerta principal y entró en el patio. Un guardia de seguridad se le acercó y se presentó como Valentín. Pase, la llevaré adentro. Alejandro me avisó que llegaría, dijo con una sonrisa amistosa. Cuando Isabel cruzó el umbral, la envolvió un aroma familiar. Ya lo había sentido en el coche, pero ahora se dio cuenta de que ese aroma impregnaba toda la casa. Espere, ¿significa que él también vive aquí?, murmuró para sí misma. La respuesta del guardia confirmó su sospecha. La casa pertenecía a Alejandro, aunque debido a su apretada agenda, rara vez se quedaba allí. La idea la hizo sentirse un poco incómoda, pero decidió posponer cualquier preocupación. La curiosidad la llevó a explorar la casa. Habitaciones enormes, luminosas y espaciosas la dejaron sin palabras. La mansión tenía 7 dormitorios, 2 salas de estar y un acogedor despacho. Todo estaba impecablemente ordenado, como si la casa ya estuviera esperando nuevos residentes. Para despejar cualquier duda, decidió llamar a Alejandro. Sí, es mi casa, pero se sentirá completamente libre aquí. La tranquilizó con seguridad. La casa es grande
y podemos no cruzarnos si así lo prefiere. Ya veremos cómo resulta, respondió ella con una sonrisa traviesa, pensando para sí misma. Tú lo dices, pero haré todo lo posible para que nos veamos a menudo. Después de la llamada, Isabel decidió preparar la cena. Al revisar el refrigerador, se sorprendió al encontrarlo lleno de productos, como si alguien hubiera hecho una compra para semanas. Eligió algunos ingredientes y comenzó a cocinar, anticipando una tranquila velada. Pero entonces, su teléfono sonó nuevamente. En la pantalla apareció el nombre de su exmarido. ¿Qué quiere ahora?, pensó fríamente. Su voz sonaba irritada. Todo esto es una mentira. No es posible que hayas encontrado trabajo y casa tan rápido. Espetó Diego. Diego, dejé de esperar algo de ti hace mucho tiempo, respondió Isabel con calma. Ahora tengo una casa enorme con 7 habitaciones. Y tú sigues presumiendo de tu pequeño apartamento. ¿Sabes? Me hiciste un gran favor cuando pediste el divorcio. Gracias a eso, obtuve una vida con la que solo podía soñar. Así que... gracias. Colgó con una sonrisa y se dirigió a disfrutar de su primera noche en su nuevo hogar. Pasaron varios meses desde que Isabel comenzó a trabajar como asistente personal de Alejandro. El trabajo le gustaba. Sus colegas la recibieron con amabilidad y con su jefe se fue formando una relación especial. Al principio, Alejandro apenas se aparecía por la oficina, pero poco a poco empezó a visitar el lugar con más frecuencia, especialmente después de notar que Isabel no era indiferente a su atención. Sus reuniones de trabajo se convirtieron en conversaciones amenas. Luego vinieron las cenas ocasionales después del trabajo y, antes de que se dieran cuenta, comenzaron a salir juntos. Su relación evolucionó de manera natural y sincera. Una tarde, cuando llegaban juntos a la oficina en el coche de Alejandro, Isabel notó una figura familiar esperando en la entrada. Era Diego, su exmarido, con el ceño fruncido y el rostro endurecido. Estaba claramente molesto. Antes de que pudiera acercarse, los guardias de seguridad lo interceptaron y lo escoltaron fuera del recinto. Diego no podía aceptar que la vida de Isabel hubiera mejorado tanto tras el divorcio. Él esperaba que ella se derrumbara, que implorara su ayuda. En lugar de eso, su exesposa ahora tenía un empleo exitoso, una relación con un hombre influyente y una vida que parecía de ensueño. El rencor lo consumía. Los padres de Isabel pronto conocieron a Alejandro. Al principio les preocupó que su hija no les hubiera contado sus planes desde el inicio, pero cuando vieron lo feliz que estaba, olvidaron cualquier reproche. Solo querían que su hija fuera feliz. Isabel también se sentía plena. Todo había resultado mejor de lo que jamás había imaginado. Sabía que algunas personas podrían pensar que había actuado apresuradamente, pero para ella lo más importante era que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Un día, mientras estaba en la oficina organizando documentos importantes para un nuevo proyecto, Alejandro se acercó con una expresión seria pero cariñosa. Isabel, hay algo que necesito decirte.
comenzó con voz suave. Ella lo miró con curiosidad, dejando a un lado los papeles. He estado pensando en nosotros y en lo lejos que hemos llegado. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. No quiero que esto sea solo trabajo. Quiero que tú y yo tengamos algo más, algo real. Isabel sonrió con ternura. Alejandro siempre había sido directo, pero esta vez sus palabras venían cargadas de emoción genuina. Yo también lo quiero, respondió ella sin dudarlo. Esa conversación marcó un nuevo comienzo para ambos. Su relación se volvió oficial, y poco a poco Isabel dejó de preocuparse por su pasado. Todo lo que le importaba estaba en el presente. Sin embargo, Diego no había terminado con su obsesión por Isabel. Una noche, cuando ella y Alejandro salían de una gala benéfica, lo encontraron esperándolos junto a su coche. Tenía una expresión amarga y estaba claramente alterado. Así que esto es lo que siempre quisiste, ¿no?, espetó Diego, mirando a Isabel con desprecio. Un rico empresario para mantenerte. Alejandro se adelantó con calma. Te sugiero que te retires antes de hacer algo de lo que te arrepientas, advirtió con frialdad. Isabel sostuvo la mirada de Diego sin temor. Ya no tienes poder sobre mí, Diego. Mi vida está llena de cosas buenas sin ti, así que sigue tu camino. Diego, derrotado, dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche, mientras Alejandro abrazaba a Isabel en la terraza de su casa, ella miró las estrellas y sonrió. Su pasado ya no la perseguía. Había encontrado su fuerza, su libertad y un amor verdadero. Había recuperado algo mucho más valioso que cualquier posesión material, su propia dignidad y su felicidad. ¿Qué hacer si tu hija está embarazada y el padre del bebé no está cerca? Escándalo, deshonra para la familia López. Esto se convirtió en la prueba más difícil, pero en lugar de quebrarse, hicieron algo que nadie esperaba. Esta es una historia de perdón, de una segunda oportunidad y de cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Pues mira ahora, Isabel, dijo Fernando con amargura, frunciendo el ceño. Nuestra hija nos ha defraudado, y todo porque tú siempre la defendías, la protegías y no permitías que la castigáramos. Isabel estaba sentada a la mesa de la cocina, con la barbilla apoyada en su pequeña mano. Su mejilla ardía como una manzana madura, y lágrimas calientes le corrían por la cara. Soy su única hija. Después de tantas pérdidas, susurró, apenas conteniendo el temblor en su voz. Y ahora llorar porque está embarazada. Vamos, no es la primera ni la última en el pueblo. Y si el bebé nace, ¿acaso es algo malo? Un nieto es una alegría. No la vas a echar a la calle, ¿verdad? Fernando se suavizó, se dejó caer en una silla y suspiró pesadamente. No la voy a echar, pero ¿qué voy a decirle a la gente? ¿Cómo voy a mirar a los vecinos a la cara?, murmuró, sintiendo cómo la seguridad lo abandonaba. En su pueblo, los López eran respetados. La gente hablaba de ellos con reverencia, considerándolos honestos y decentes. Las chicas de la familia López siempre se casaban con honor y según las tradiciones. Y ahora esto,
su hija embarazada sin estar casada. Pensemos juntos, querido, dijo Isabel con determinación, secándose las mejillas mojadas. ¿Recuerdas a Mariana Torres? Su hijo mayor volvió recientemente del ejército. Javier, oí que encontró trabajo en la ciudad, asintió Fernando, animándose un poco. Pero no tiene dónde vivir. Por ahora duerme en la clínica. ¿Y si nos unimos a ellos? ¿Qué te parece la idea? Con los Torres. Pero son más pobres que las ratas. Deberíamos emparentar con alguien rico. Los ricos siempre tienen opciones. Pero los Torres están en apuros. Quieren ubicar a su hijo y necesitan una casa. Fernando miró atentamente a su esposa. Ya empezaba a entender a dónde quería llegar. Isabel sugería unir a su hija con Javier mediante el matrimonio. Sorprendentemente, la idea le pareció razonable. Cuando Mariana Torres escuchó la propuesta, no lo pensó dos veces. Sus ojos brillaron de alegría y su rostro se iluminó con una sonrisa cálida y sincera. ¡Ay, qué felicidad! Siempre me gustó su Camila. Estoy completamente de acuerdo, exclamó con entusiasmo. Y que venga un bebé, no es problema. Con amor añadió. Javier es un buen chico, adora a los niños. ¿Cuántas veces lo vi jugando con los pequeños? Sus hermanos y su hermana lo adoran. Los Torres tenían, además de su hijo mayor Javier, 3 chicos más y una hija menor llamada Valeria. Fernando López miró a Javier con severidad, frunciendo el ceño. No quiero que forme parte de nuestra familia, pero al instante se echó a reír. Es broma. Claro que quiero que nuestra familia sea aún más grande. Mariana apoyó la idea con alegría. Y yo estaré corriendo entre 3 casas, la suya, la de mi hija y la mía. Y tú, Fernandito, no te niegues. Por supuesto, suspiró Fernando, sacudiendo la cabeza. Javier no tiene padre y siempre soñé con tener un hijo. ¿Por qué no? En el camino de regreso a casa, los López estaban de buen humor. Isabel abrazó a su esposo y sonreía constantemente. ¿Qué le prometiste?, preguntó Fernando con ligero reproche. Ahora tendremos que cumplirlo. ¿Y qué? ¿No vamos a ayudarla?, respondió Isabel juguetonamente, lanzándole una mirada astuta. Al día siguiente, cargaron sus cosas en el coche y se dirigieron a la ciudad donde vivía su hija Camila. Ella estudiaba en un instituto profesional y vivía en un pequeño apartamento. Fernando había comprado recientemente ese apartamento de una habitación. Aunque era pequeño, estaba en un edificio nuevo. El barrio se estaba desarrollando activamente y el valor de la vivienda prometía aumentar con el tiempo. La compra había sido costosa, pero los López nunca se arrepintieron de esa decisión. Fernando López había preparado un regalo especial para su hija, con la intención de alegrarla. Sin embargo, nunca llegó a dárselo. La vida tomó un giro inesperado. Cuando el coche se detuvo frente al nuevo edificio de ladrillos, Fernando ni siquiera pensó en salir. Ve tú sola, Isabel, dijo con seriedad. No voy a ver a Camila. No quiero verla. Anda por ahí con ese vientre como si nada.
Habla con ella, dile que su padre está enojado. Si no lo entiende, que haga las maletas y se vaya. Encontraré otros inquilinos. Isabel frunció el ceño con desaprobación. ¿Cómo puedes hablar así de tu propia hija, Fernandito? Tranquilízate. Yo hablaré con ella y arreglaré todo. La conversación fue difícil. Javier caminaba hacia el parque con una expresión sombría, como si fuera a una ejecución. Camila ya lo esperaba en un banco, con una mirada severa y tensa. Sus labios estaban apretados y sus ojos llenos de reproche. Isabel los observaba desde lejos, oculta tras un monumento. Su corazón se encogía de dolor. Qué testaruda era esa chica. Ella había traído un vestido bonito especialmente para ella. Le pidió que se lo pusiera, pero Camila apareció con una prenda ajustada e informal. ¡Qué obstinada! Javier echó una rápida mirada a su vientre abultado y suspiró pesadamente. Más tarde, cuando surgió el tema del matrimonio, habló honestamente con su futuro suegro. No fue así como acordamos. Ella va a dar a luz pronto. Una boda es demasiado. Fernando le puso una mano firme en el hombro. Muchacho, no te apresures. Casarse es lo correcto. Además, te daré un apartamento en la ciudad. ¿Qué dices? Javier se quedó inmóvil, sorprendido, y lo miró con incredulidad. ¿Habla en serio?, murmuró. ¿Qué tipo de apartamento? Pasaron varios días. La vida transcurría monótona. Camila pasaba el tiempo frente al televisor, comiendo perezosamente lo que le traía su madre o lo que preparaba Javier. ¿Por qué me miras así?, soltó ella con irritación al notar la mirada de su esposo. ¿Nunca has visto a una mujer? Sí, pero no así, en bata y despeinada, murmuró él. No tengo a nadie para arreglarme, respondió Camila bruscamente. Estoy en casa. Tú solo estás aquí por accidente. Mis padres necesitaban un marido para mí. Yo tendré a mi bebé y viviremos en la habitación. Tú dormirás en el sofá de la cocina. Y cuando el niño crezca, ya no te necesitaremos. Así que no te encariñes demasiado. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Javier. Tal vez contenían una verdad amarga, o tal vez solo eran palabras hirientes nacidas de la frustración. Él observaba a Camila de reojo, con un torbellino de emociones dentro. Quería responderle con dureza, ponerla en su lugar, pero se contuvo. Tiempo atrás, el padre de Camila había transferido el apartamento a nombre de Javier, pero él decidió no mencionarlo aún. ¿Para qué provocar más conflictos? Incluso sus suegros prefirieron mantenerlo en secreto por el momento. Los comentarios mordaces de Camila sonaban como ruido vacío para Javier. Se había acostumbrado a valerse por sí mismo. Limpiaba, fregaba el suelo, cocinaba, sin esperar peticiones ni reproches. Al principio, Camila lo criticaba constantemente, encontrando fallos en todo, pero poco a poco algo cambió. De repente, notó que Javier siempre se tomaba el tiempo para preparar la comida, mantener la casa limpia. ¿Dónde encontraría a un hombre así? A diferencia de su exnovio Sergio, que pasaba todo el día en el taller jugando con autos sin ganar un centavo. Decía que
Le gustaba. Un día, Camila se sintió muy mal. Pasó todo el día acurrucada bajo la manta, temblando de frío. Le dolía la cabeza y las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se lo dijo a nadie. Simplemente lloró en silencio en su almohada. Javier, mientras tanto, preparó pasta con hígado y ensalada. Después de cenar, tocó suavemente la puerta de su habitación. Sal, la cena está lista. No hubo respuesta. Afuera ya había oscurecido y Camila seguía sin salir. Entonces tomó una bandeja con comida y entró en su habitación. Aquí tienes, traje la comida porque eres muy terca, dijo con un ligero reproche. No quiero, murmuró ella débilmente, castañeteando los dientes por el frío. ¿Estás enferma? Tenemos que llamar al médico, dijo preocupado. No, ¿a quién le importo yo? Solo necesito descansar. Se me pasará, susurró, hundiendo la cara en la almohada. No quiero preocupar a mamá. No le importo a nadie, ni tampoco a mi bebé. Su voz temblaba y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Javier no dijo nada. Con calma, pero con determinación, tomó el teléfono y llamó a emergencias. Luego humedeció un paño con agua fría y lo colocó suavemente sobre su frente caliente. Tranquila, todo estará bien, dijo en voz baja, secándole la frente y los labios. Es solo un resfriado. Mi madre también se enfermó cuando esperaba a mi hermana Valeria. Todo pasó, y esto también pasará. Camila lo miró con esperanza. ¿De verdad? Claro. Ahora cámbiate de ropa, o no te pondrás mejor, agregó mientras la ayudaba a incorporarse. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que quizás no estaba tan sola como creía. Fernando siempre hablaba con franqueza, sin rodeos. Sí, casamos a Camila con Torres hace tiempo. Los jóvenes se veían en secreto. ¿Qué íbamos a hacer? Explicaba a la gente del pueblo. Ahora son una familia y están esperando un bebé. Todos le creían. Era un hombre honesto y directo. Su esposa, Isabel, visitaba con frecuencia a Mariana Torres, su consuegra. Las dos mujeres se hicieron amigas rápidamente y pronto era difícil imaginarlas separadas. Un día, Camila pidió tímidamente: Javier, ¿puedo ir a tu casa de visita? Extraño mucho mi pueblo. Me da vergüenza presentarme ante mi padre, pero al menos podría estar un rato en tu casa. Claro que puedes, respondió Javier con alegría. Yo también quiero visitar a mis padres. Espera, Javier, tengo miedo. ¿Y si mi papá? Susurró Camila con incertidumbre, pero él ya había tomado una decisión. Desde ese día, Camila empezó a ver a Javier como un verdadero amigo en quien podía confiar. Cuando llegaron a la casa de los Torres, el ambiente era de pura alegría. Los niños corrieron a rodear a Camila, recibiendo los regalos que había llevado. La joven parecía haber cambiado. Estaba más tranquila, serena, como si sus viejas heridas hubieran sanado. Pasó todo el día en casa de su consuegra, esperando a su padre. Su madre llegó enseguida, pero Fernando no apareció. Papá sigue enojado, murmuró Camila, bajando la mirada con tristeza. Mientras tanto, Fernando estaba sentado en un banco frente a su casa,
mirando con frecuencia hacia la casa de los Torres. Sabía que su hija había llegado con su esposo, pero algo en su interior le impedía levantarse y acercarse a ella. De repente, el rugido de una motocicleta rompió el silencio. El vehículo se detuvo bruscamente frente a su casa. Un joven con una chaqueta moderna se bajó y miró alrededor con descaro. «Oiga, ¿sabe dónde vive Camila López?», gritó dirigiéndose a Fernando. El corazón del anciano se encogió con una sensación de alarma. «Aquí vive. ¿Y tú quién eres?», frunció el ceño. El joven desvió la mirada por un instante, pero enseguida se enderezó y se alisó el cabello con arrogancia. «¿Es usted su padre?», preguntó con desfachatez. «Sí, soy yo. Habla de una vez». Fernando lo invitó a pasar al patio con un gesto brusco. Entraron a la cocina del patio. «Escuché que Camila se casó. Y parece que le dieron un apartamento, ¿no es cierto?», soltó el joven con desvergüenza. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Fernando con desconfianza. «Es fácil adivinarlo. Por eso estoy aquí. Camila está esperando un hijo mío. Tiene carácter. Me echó y nos separamos. ¿Y ahora qué quieres?», lo miró fijamente Fernando. «Si hubiera sabido lo del apartamento, me habría casado con ella de inmediato», dijo con una sonrisa cínica. Fernando lo observó con atención mientras el joven se animaba, agitaba el flequillo y hablaba con una seguridad fingida. «Sabe, me cae bien. De verdad, me encantaría tener un suegro como usted. Lo llamaría papá, lo respetaría, lo cuidaría. Seamos familia. Al fin y al cabo, soy el padre de su nieto». Fernando sonrió ligeramente y respondió con calma: «Ya no tengo más apartamentos para regalar». «Vamos», exclamó el joven con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿En serio no se puede hacer nada? Intentémoslo otra vez». De repente, Fernando dio un paso adelante. El joven retrocedió de inmediato, como si temiera un golpe. «Viejo terco», gritó, lanzando una última mirada desafiante. «Se arrepentirán de haber perdido un yerno como yo». Con esas palabras, se subió a su vieja motocicleta, que parecía ensamblada con piezas de distintos modelos, y salió disparado con un estruendo ensordecedor. Fernando se acercó lentamente a la puerta del patio y la abrió. De pronto se quedó inmóvil al ver una escena conmovedora. En medio del patio, entre los esponjosos dientes de león, Camila trenzaba una corona de flores amarillas. Cerca de ella, los niños jugaban y reían, llevando coronas similares en sus cabezas. «Papá», susurró Camila con voz temblorosa, levantando los ojos brillantes hacia él. «Quédate. No me voy a ningún lado, hija mía», dijo Fernando con firmeza mientras cerraba la puerta tras de sí. Del cobertizo salió Javier con un brazo lleno de leña. «Don Fernando, llegó justo a tiempo. Hay mucho por hacer: calentar el baño, traer agua. Los asados ya están marinados». Fernando se acercó a Camila, le dio un beso suave en la frente y acarició su vientre redondeado con ternura. Luego miró a Javier con una sonrisa sincera. «Bueno, yerno, manos a la obra.
siempre te voy a apoyar. Desde aquel día, cuando Javier abrió su corazón, Fernando comenzó a respetarlo. Don Fernando, no puedo aceptar esto. El apartamento no es mío. Devuelvo la escritura. ¿No la registraste? Preguntó sorprendido Fernando. No, respondió Javier con firmeza. Si Camila no quiere estar conmigo, me iré solo, y yo mismo conseguiré una vivienda. Aquella noche, alrededor del fuego en la casa de los Torres, fue especial. Nadie quería marcharse. Los asados chisporroteaban en las brasas, la guitarra sonaba y las canciones llenaban el aire de calidez y sinceridad. La noche envolvía la tierra en una suave oscuridad. Javier colocó cuidadosamente su chaqueta sobre los hombros de Camila. Ella, con la pequeña Valeria dormida en sus brazos, se apoyó en él con gratitud. Isabel y Mariana cantaban suavemente viejas melodías. Fernando, sentado en su viejo sillón, contemplaba el cielo estrellado. Escuchando las voces felices de su familia, vio cómo Javier besaba a Camila con ternura. Ahora estoy tranquilo por mi hija, murmuró Fernando, mientras se recostaba en su silla, disfrutando de aquel precioso momento.